Bueno, bendiciones para cada uno de ustedes, mis amados hermanos y amigos en Cristo Jesús. Les saludamos a los amigos y a las personas que nos ven a través de Facebook o que nos van a ver en las próximas horas o días a través de esta transmisión. Reciban un cordial saludo de este su servidor y de la Iglesia Casa de Paz en la ciudad de Tuna. Así que, mis amados hermanos, yo les invito para que ustedes abran allí sus Biblias y busquen en el libro de Ezequiel, capítulo 37, versículo 1 al 14. Libro del profeta Ezequiel, capítulo 37, versículo 1 al 14. ¿Están allí? Voy a leer para todos ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca a ellos por todo el derredor, y aquí quedan muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Versículo 4. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubrirá de piel. Y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me mandó, y hubo ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada uno con su hueso. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Versículo 11. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová. Cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Cierra allí tus ojos y vamos a orar. Dios y Padre precioso, muchas gracias te damos, Señor, por este día tan especial, tan maravilloso, Señor, porque nos hemos podido reunir para adorar, para exaltar, para escuchar tu santa y poderosa palabra. Gracias, bendito Rey, por tus bondades, por tus misericordias, bendito Dios. Padre, ahora te pedimos que tú bendigas nuestras vidas a través de esta palabra, Señor, que hemos leído, Padre. Trae, Señor, sobre nosotros edificación, trae sobre nosotros consuelo, trae sobre nosotros, Señor, exhortación. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, Señor, y amén. Tener esperanza en medio de la desesperanza. Ese es el tema o el título que yo quise ponerle a esta reflexión. Esperanza en medio de la desesperanza. En medio de la desesperanza. Como seres humanos, en ocasiones se pueden sentir sentimientos de tristeza, de dolor y desesperanza. Nosotros como seres humanos, en ocasiones podemos llegar a sentir, sentimientos ¿de qué? De tristeza, de dolor y desesperanza, donde vemos todo oscuro, donde vemos que ya no somos capaces, donde vemos que el corazón
que nos salvan. Las situaciones de la vida o lo que pasa a nuestro alrededor no suceden como nosotros quisiéramos que pasaran, sino que pasan cosas contrarias a lo que queremos, y eso nos duele en el corazón, y eso lastima nuestro corazón, y eso hiere nuestros sentimientos, nuestras emociones en nosotros. Pues se ha perdido mucho dinero en inversiones y préstamos que hemos hecho a familiares, amigos, y reflexionando, quizás ese dinero lo necesitaríamos en este momento para hacer otras cosas, o que quizás el estado de nuestra salud no es el mejor porque hemos estado varios días, meses o quizás años enfermos. Donde los niños que nos acompañaban, esos niños pequeños que estaban aquí con nosotros en casa, han crecido. Pero cuando estaban bebés los traíamos a la iglesia, los traíamos para el servicio, para que ellos adoraran juntos con nuestro Dios. Pero esos niños ya han crecido y ya no nos acompañan a nosotros a la iglesia. Ya no nos van y vienen y adoran al Señor, porque esos niños han crecido y se nos han salido de nuestras manos. A Dios quizás le fallamos y le desobedecemos. Amén. Y nos sentimos tan culpables y nos sentimos tan difícil, vemos tan difícil lograr poder levantarnos de ese error, de esa caída, de ese fracaso espiritual que tuvimos o que tuvieron ciertas personas. Eso hiere nuestro corazón, eso perturba nuestra mente y ahí carcome nuestra conciencia. Y le digo una cosa, y esto es entendible, mis amados hermanos, que estas cosas perturben a las personas. Es entendible que estas cosas también perturben a los cristianos, a los hombres de fe. Y déjeme decirle que inclusive puede hacer que una persona o un creyente reduzca su fe por estas cosas que pasan a sus alrededores. Estas situaciones difíciles y complejas pueden traer sobre el ser humano desesperanza, pueden traer sobre el ser humano dolor, desánimo, desmotivación. Pero le digo una cosa, pero Dios en medio de la desesperanza, Dios en medio del desánimo, Dios en medio de esta situación proporciona esperanza al ser humano. Dios en medio de un mundo que vive en agonía y desesperanza por las situaciones que pasan alrededor de su vida, Dios en su amor, en su misericordia, en su bondad, proporciona ¿qué? Esperanza. Dios proporciona esperanza al hombre a través de su palabra y nos dice: ánimo, que sí se puede. Vamos, trae una palabra de consuelo a nuestras vidas para sostenernos y a decirnos: no renuncies a tu fe, ven al Señor, sigue avanzando. Porque hay personas que inclusive en medio de la desesperanza dicen que ya no hay salida, que ya no se puede seguir avanzando, que ya es el fin de su vida. Pero Dios está allí para animarnos, pero Dios está para sostenernos y provocar en nosotros, brindar sobre nosotros motivación y decirle: sí se puede, vamos que sí se puede. Voy a hacer una pregunta. Quizás te has sentido desesperanzado en algún momento de tu vida. Quizás en algún momento de tu vida te has sentido desmotivado, desanimado, desesperanzado, donde digo: ¿yo qué hago con mi vida? ¿Yo para dónde voy? ¿Yo qué hago aquí? Yo no merecía vivir. Estás desesperanzado, estás desilusionado. Y eso es lo que produce que usted hable y diga y piense. Ese desánimo tuerce allí en la mente y hace eco. Y por eso la persona decide, habla y piensa así. ¿Te has sentido desesperanzado en algún momento de tu vida? O quizás
porque no observa los resultados que anhelas, te has sentido así, porque no ves la promesa, porque no ves el resultado que tú esperabas y que tú anhelabas. La desesperanza, mis amados hermanos y personas que nos acompañan, que están allí, es el sentimiento que surge en el ser humano después de no encontrar alternativas o posibles soluciones a la adversidad. Cuando no encontramos esas soluciones a la adversidad, entonces ese sentimiento de desesperanza llega sobre la vida de esta persona, llega sobre la vida de él. Inclusive hay personas que en momentos dados de su vida han pensado quitarse la vida, suicidarse, porque se encuentran ¿qué? Desesperanzados. Y dicen, aquí lo único es que evitar el dolor y más bien morirme, flagelarme, suicidarme. Una persona que se suicida no es porque está alegre y contenta, me voy a quitar la vida porque estoy contento y alegre, gloria a Dios, aleluya. No, una persona cuando quiere eso es porque está desesperanzado, porque no ve esperanza en un futuro, porque el presente que está viviendo ha sumergido en su vida tanto que no encuentra para dónde pegar, para dónde ir. Por eso, mis amados hermanos, el hombre desesperanzado pierde las fuerzas. Por eso el hombre desesperanzado no ve un futuro mejor, no ve un futuro con optimismo, sino que él dice que las adversidades y todo lo que está pasando a su alrededor no se pueden solucionar. Pero una persona que esté en la esperanza de Cristo, que confíe en la palabra del Señor, dice, aunque esto me está pasando, yo sé que con el favor de Dios yo voy a poder solucionar esto, porque Dios va a intervenir, porque Dios va a obrar, porque Dios va a operar grandemente a favor mío. Eso lo hace un hombre de esperanza. Cuando nosotros observamos las Sagradas Escrituras, vemos la adversidad que sufrieron los judíos. Allí en Segunda de Reyes, capítulo 24, versículo 8 hasta el 25-26. Podemos ver una historia muy bonita y yo les invito a ustedes para que ustedes la lean detenidamente. Segunda de Reyes, capítulo 24. Versículo 8 hasta el capítulo 25 al 26. Podemos ver la adversidad que sufrieron los judíos. Los judíos es un pueblo que Dios llamó, escogió y favoreció por su gran amor y por su gran misericordia. Fue un pueblo que Dios eligió. Pero llegó el momento donde este pueblo tuvo que sufrir la adversidad de la vida. ¿Por qué? Porque esa protección de Dios fue quitada debido a su desobediencia, debido a su maldad, debido a su pecado. Y entonces Dios tuvo que decir, está bien, entonces mire lo que te va a pasar. Llegó la nación de Babilonia y captura a los judíos. Captura al pueblo judío, se entra y toma posesión de esa nación, de su territorio, saquea el templo, lleva cautivo a las personas a su nación. Miren todo esto lo que le está ocurriendo al pueblo que Dios ha elegido. Es Israel, es llevada cautiva, el templo es saqueado por estos hombres llamados los caldeos. La descendencia real, que es la descendencia de David, es interrumpida porque ya no gobierna David, ya no gobiernan sus hijos, ahora gobierna Babilonia. Una adversidad fuerte porque esos judíos son nacionalistas. Porque los judíos, ellos son la elección, el pacto de Dios. Pero este pueblo ahora sufre la adversidad de la vida. Este pueblo judío ahora sufre el flagelo de ser cautivo. Ahora este pueblo judío es gobernado por extraños. Tremendo esto, ¿verdad? Y por eso cuando vemos aquí en Ezequiel,
que habla al pueblo de Israel en cautividad, estando en cautividad. Y era tanto esa adversidad que ellos tenían, que estos judíos no tenían esperanza, que estos judíos se sentían desesperanzados, de que estos judíos se sentían desmotivados, desanimados, desilusionados de la vida. Por eso allí en Ezequiel capítulo 37 versículo 11 dice: y me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos ¿qué? Todos destruidos, porque están en cautividad, están lejos de su tierra, están lejos de la posesión que Dios le dio. La descendencia de David ya no gobierna sobre ellos. Ese David, ese hombre de Dios que gobernaba con ciencia, con sabiduría de Dios, en el temor de Dios, ya no está allí. Ellos desfallecieron hasta el punto que no tenemos esperanza. ¿Qué esperanza vamos a tener? Estamos lejos de nuestra nación, de nuestra tierra. Estamos cautivos, estamos en medio de gente pagana, gente mala, gente cruel. Ellos sentían en su corazón, en su ser, debido a estas adversidades que estaban sufriendo, estaban desmotivados, desilusionados de la vida. Miren, amados hermanos, las adversidades y las situaciones difíciles que como seres humanos tenemos que enfrentar o nos llegan, porque es que a veces pensamos que a los cristianos no les llegan. A los cristianos también nos toca esas adversidades a nuestra puerta, a nuestra familia, y nos dice: soy la adversidad y vengo a tu vida. Esa adversidad provocó en el pueblo de Israel ¿qué? Desesperanza. Provocó en el pueblo de Israel ¿qué? Desilusión. ¿Quién? Los babilonios, porque los babilonios eran gente cruel, gente mala, gente guerrera pero cruel. Esto provocó esta adversidad en ellos, desesperanza, porque dejaron de ver a Dios, porque dejaron de ver al Señor, porque el Señor es el que nos dice a nosotros, nos anima: vamos que sí se puede salir adelante, vamos que sí se puede. La adversidad que ellos estaban viviendo en esclavitud, lejos de su patria, de su tierra, en una condición quizás precaria, ellos se habían desilusionado. La adversidad provocó esto en ellos. Así que los judíos se encontraban desalentados por su condición cautiva. Ellos pensaban en sí mismos con pesimismo, porque en su corazón había ¿qué? Dolor, porque en su corazón esta adversidad había penetrado hasta el punto que los había desenfocado de Dios, que los había desenfocado del Señor. Por eso el Señor tiene que llamar a este profeta y decirle: miren, Israel, mi pueblo, el que yo elegí, son estos huesos ¿qué? Secos. Porque Dios le permite aquí a este hombre Ezequiel tener una visión de un valle lleno de huesos secos. ¿Y quiénes son esos valles de huesos secos? Israel, el pueblo de Israel. Pero Dios le promete darle vida si esos hombres de Dios empiezan a creer en la esperanza y en un futuro mejor que Dios dará. Pero ellos pensaban que era el final de la nación de Israel. Ellos pensaban que ya no se podía hacer, que era imposible volver a su tierra, a su nación. Un pueblo que se encontraba desmotivado por la adversidad. Había perdido la motivación de poder adorar y bendecir a Dios y creer en Dios por la adversidad. Y quizás muchos creyentes han perdido eso, la motivación. Han perdido la esperanza por ciertas cosas que han pasado a su alrededor, que han pasado ahí por él. Pero se levantan
Y uno dice, qué tarea tan difícil. Porque no hay cosa más dura que uno hablarle a personas que ya no tienen esperanza. No hay cosa más dura que uno dirigirse a un pueblo desmotivado, a un pueblo desanimado, a un pueblo desilusionado de la vida, de su fe quizás. No hay cosa más difícil que eso. Pero aquí el reto que Dios le pone al profeta Ezequiel: Ezequiel, yo te llamo, yo te envío a la casa de Israel para que tú le des esperanza a través de mi palabra, a través de mí. Por eso allí en el versículo 12 hasta el 14 podemos ver que Dios le dice: profetiza sobre ellos, háblales que ustedes son mi pueblo, que yo los voy a liberar, que yo los voy a mandar o que los voy a hacer regresar otra vez a la tierra donde ustedes salieron, a su propia nación. Yo soy el que lo voy a hacer, y sabrán ustedes que yo soy el Dios. Qué palabras tan bonitas, qué palabras que pueden alentar y motivar. Levántense, confiemos en Dios. En este momento estamos en adversidad, en este momento estamos en una situación difícil, pero no se preocupe, porque Dios va a cambiar eso en un breve tiempo. Amén. Ese es el llamado que Dios le hace a este profeta Ezequiel. Y por eso Ezequiel dice: Israel está seco, Israel ha perdido esto, porque perdió la esperanza, están desesperanzados. Pero dice Dios que confíen en Él, porque Dios va a cambiar eso en muy poco tiempo. Ese es el Señor. Ezequiel es enviado a hablarle a un pueblo desmotivado. Ezequiel tiene el reto de alentar a un pueblo que no está en su mejor momento, que está en un momento de esclavitud, en una tierra pagana, en una tierra que no adora al Señor, que tiene una cultura diferente a la de ellos. Ezequiel es llamado a transmitir a este pueblo palabras de vida y esperanza a través del Señor y decirle: vamos. El reto de Ezequiel no es nada fácil, porque es influenciar al pueblo de Israel a volver a confiar en Dios. Es influenciar otra vez al pueblo de Israel a creer en las promesas de Dios. Es influenciar al pueblo de Israel de que sí se puede salir adelante. Tiene un reto difícil, ¿sí o no? Porque este pueblo está cautivo, está desmotivado por su cautividad. Pero en medio de esa desesperanza, Dios envía a Ezequiel a hablarle a un pueblo desmotivado y desanimado de que confiemos en Dios, porque hay un futuro mejor. De que volvamos al Señor y miremos a Dios, que aunque estamos en esta situación, Dios puede cambiar la situación de la vida, porque Él es Dios, porque Él es el Señor. Solamente le miremos, solamente le observemos, solamente confiemos en Él y permitamos que el Espíritu de Dios fluya sobre nuestras vidas. Entreguémosles todas nuestras cargas, todas nuestras dificultades a Dios, porque Dios hará y transformará. Hay una frase por ahí que dice: no mires lo grande del problema, más bien dile a tus problemas cuán grande es Dios. Lo voy a volver a repetir: no mires lo grande del problema, más bien dile a tus problemas cuán grande es Dios. Porque aquí el pueblo de Israel estaba absorbiendo, estaba mirando, observando lo grande del problema. Y lo grande del problema es que ellos están cautivos. Que Babilonia en su tiempo era un imperio, el imperio neobabilónico. Tenía varias naciones conquistadas, varias tierras conquistadas.
Lo grande del problema es cómo vamos a salir de aquí cautivos si no tenemos el poder militar para hacerlo. Estamos desmotivados y ellos miraron solamente que su problema. Y quizás muchos están viendo su problema. Y quizás muchos están viendo lo que les pasó, lo que ocurrió, lo que está pasando, lo que está ocurriendo en su familia, en su vida, en su hogar, lo que está ocurriendo allí con la empresa, con la educación, hay muchas cosas. Pero se les ha olvidado de que Dios es más grande que ese problema, que esa situación que le está ocurriendo, que esa situación que le está pasando. Entonces, cuando engrandecemos el problema y dejamos de observar a Dios, el problema que crece, el problema se aumenta. Pero cuando las personas hacen lo contrario, y es que empiezan a engrandecer a Dios y empiezan a decirle: Dios es soberano, Él es grande, Él es poderoso, Él puede hacer esto y mucho más, entonces ahí es donde es la clave. Porque Dios nos ayudará a superar esta situación por la que la persona está pasando o ocurriendo. Tenemos que decir: aunque estoy pasando, eso es lo que Dios. Mis amados hermanos, amigos que nos acompañan, personas que nos ven, nosotros no estamos exentos de adversidades en esta vida. Porque como seres humanos debemos pasar adversidades y momentos críticos en nuestra vida. Sin embargo, la clave para las adversidades es saberlas manejar con inteligencia y con sabiduría, entendiendo de que Dios es grande, de que Dios es poderoso, de que Dios es inmensamente poderoso y nos ayudará a solucionar de la mejor manera estas dificultades y estas adversidades. Por tanto, mis amados hermanos, la idea aquí es no desesperanzarnos, no permitir de que la adversidad gobierne nuestras vidas hasta el punto que dejemos de mirar a Dios como el pueblo de Israel. El pueblo de Israel se secó porque permitió de que la adversidad lo absorba tanto que dejaron de ver a Dios grande, que dejaron de ver a ese Dios poderoso, sino que ellos vieron el problema más poderoso que Dios. Así que, mis amados hermanos, no podemos desesperanzarnos, no podemos nosotros desesperarnos así corriendo para un lado y para el otro. La idea aquí es confiar en Dios. La idea aquí es confiar en el Señor. La idea es confiar en nuestro Rey. Y entiendo que quizás estas desesperanzas o quizás estas situaciones negativas que ocurren en nuestras vidas, porque la desesperanza surge, o el desánimo o la desmotivación surge por cosas negativas. La desesperanza no surge porque sí, siempre surge por cosas o por situaciones adversas que llegan a la vida del ser humano. Cuando no tenemos quizás un empleo estable, cuando quizás no tenemos un esposo que nos acompañe, que nos ayude, que nos motive a buscar del Señor. Estas cosas negativas pueden producir en nosotros o pueden causar en los seres humanos desesperanza, pueden causar desánimo en el creyente, pueden causar desánimo en las personas. Estas malas experiencias en el ser humano que vive, que siente, que palpa, pueden lograr que una persona, inclusive de fe, se desanime, se desmotive. Estas malas experiencias que puede vivir un creyente, si este creyente no es maduro, si este creyente no discierne lo que está ocurriendo a su alrededor, probablemente esos problemas y estas situaciones complejas de la vida pueden producir en él desánimo, desaliento, desilusión, desmotivación. Yo no puedo, ya no soy capaz, no puedo. Y pierda la esperanza
en el Señor, y pierda la esperanza en el Creador, y pierda la esperanza de que con Dios se puede, porque se puede, de que Él es nuestro todo. ¿Para dónde iremos? Así que, mis hermanos y amigos, ojo, ojo, mis amados hermanos, con estas malas experiencias, adversidades o situaciones negativas que pueden producir en nosotros, ya que pueden producir desánimo, desmotivación en el ser humano. Por eso debemos nosotros discernir, por eso nosotros debemos solucionar a tiempo estos conflictos, estas situaciones que están pasando, y tomarlas con seriedad, con responsabilidad, porque si no encontramos solución, esa situación sigue creciendo, sigue aumentando, y cuando menos pensó, ya nos sentimos sin fuerzas, sin ganas de seguir luchando, sin ganas de seguir adelante, sin ganas de eso. Y le digo por qué, porque esa persona tiene un desánimo crónico ya. Tiene ya un desaliento crónico en la persona. Y ese desaliento crónico que llega en la persona, podemos decir que llega hasta el estado como estaba el pueblo de Israel. ¿Cómo estaba el pueblo de Israel? Seco. Como un hueso. Un hueco seco por el inclemente calor. Seco. Porque ese desánimo y ese desaliento ya hace que no miremos a Dios. Ya hace que la persona no se refugie en el Señor y en el Salvador. Así como Ezequiel vio esa visión, un valle de huesos secos. Y el Señor dice, esa es la casa de Israel. Porque ellos dicen, se secó nuestra esperanza. Ya no vamos a salir de aquí. Oh, mis amados hermanos. Cuando una persona se seca, entonces ya no experimenta verdaderamente la vida plena en el Señor. Ya esa persona ya no siente verdaderamente en su corazón su deseo por orar, su deseo por cantarle al Señor, su deseo por venir a la casa a adorar al Rey de Gloria, porque esas adversidades o situaciones negativas de la vida lo han absorbido hasta el punto que lo ven imposible. Aún su forma de pensar cambia, aún su forma de actuar cambia, aún su forma de ver las cosas cambia, porque piensan que este presente que están viviendo y que su futuro será la misma cosa. No hay esperanza. ¿Cómo así? Que esa persona piensa que su futuro va a ser peor que el presente. Una persona desanimada, mis amados hermanos, es una persona negativa. Es una persona que no le ve solución a los problemas. Una persona desanimada o desmotivada es una persona que no ve que Dios puede hacer cosas grandes en su vida y en alrededor suyo, porque su mente ha sido oscurecida, porque su mente ha sido tocada por el desánimo, por el desaliento, por la desesperanza, porque no alcanzan a ver cuán grande y poderoso es Dios, sino que están viendo cuán grande es el problema y la adversidad que en este momento ellos tienen. Así que, mis amados hermanos, que se pierda cualquier cosa, que se pierda otras cosas, pero que nunca en las personas y en los creyentes se pierda la esperanza. Que se pierdan otras cosas, escuchen bien, que se pierdan otras cosas, pero que nunca en su vida y en la vida del creyente se pierda la esperanza. Ya que cuando se pierde la esperanza y llega la desesperanza, la desmotivación, el desánimo, el creyente o las personas dejan de soñar. Las personas le aburre la vida, ven la vida en sí aburrida, se quejan a diario. Para él, el ser cristiano ya no es placentero, es irrelevante, es aburrido. Ya no es bueno ser creyente. Le digo por qué. Porque esa persona está en desesperanza. Esa persona ha desmotivado.
esa persona se encuentra en un estado de que su adversidad ha penetrado tanto en su corazón y en su mente que ya no ven salida. La salida está en Dios y en nuestro Señor. Se dice que las personas que tienen esperanza en un mejor futuro, en un mejor mañana, esas personas se enfrentan a la vida con entusiasmo y con alegría. Las personas que dicen, yo tengo esperanza de que mi situación cambiará. Yo tengo esperanza de que en este momento sí, es verdad, estoy en un momento de adversidad, en un momento de enfermedad, en un momento donde me despidieron de mi trabajo, en un momento donde mis niños se me han salido de las manos, donde mi esposo es una persona que llega borracho, llega así, de esta forma, me trata mal. Pero yo sé que con el poder de Dios va a cambiar la situación de mi vida. Esas personas viven una vida con entusiasmo. Esas personas viven una vida de alegría. ¿Por qué? Porque se están refugiando en el Señor y saben que Dios puede cambiar las cosas. Por tanto, mis amados hermanos, debemos pensar que nuestro presente y nuestro futuro está en las manos de Dios. Amén. Está en las manos de Dios. Estamos esperanzados de que Dios obrará a favor nuestro con poder y con gran gloria. Amén, amén. Esa es la esperanza. Y esa es la esperanza que nos motiva a nosotros como creyentes, de que algún día vamos a estar en el reino celestial con nuestro Señor y con nuestro Salvador. Amén. Así que por más hostilidad que enfrentemos en esta vida como creyentes, porque hay muchos pastores por ahí dicen que no podemos recibir porque hostilidad, pero la Biblia nos dice lo contrario. Nos dice de que vamos a sufrir, vamos a pasar por la adversidad, y como creyentes ante esa hostilidad familiar, religiosa, laboral, educativa, esa hostilidad que día a día quizás se nos puede estar presentando como creyentes, pero aún así no podemos perder la esperanza de que esa hostilidad en el trabajo, en la familia, en muchas situaciones en la sociedad, algún día van a terminar. Algún día eso se va a acabar. Le digo por qué, porque ya no vamos a estar acá. Vamos a estar con el Señor. Amén. Vamos a estar con el Salvador. Amén. Y ahí vamos a vivir eternamente con Él por la eternidad. Y esa es la esperanza que nos motiva a nosotros como creyentes. Esa es la esperanza que nos motiva a nosotros como hijos de Dios. De que algún día nosotros estas adversidades se acabarán. De que algún día estas cosas malas, experiencias negativas se van a acabar. Pero vamos a estar viviendo con la eternidad por el Dios de gloria. Pero vamos a vivir con Él. Y dice la Escritura de que allá no va a haber sufrimiento, de que allá no va a haber dolor, de que allá no va a haber muerte, porque vamos a estar con Él por siempre. Amén. Gloria al Señor. Esa es la esperanza que nos motiva a nosotros como hijos de Dios, como creyentes en la palabra de Dios. De que algún día nuestro cuerpo va a ser transformado y vamos a estar con Él por la eternidad. Y por eso es importante, mis amados hermanos, conservar la esperanza. Por eso es relevante, mis amados, es importante conservar nosotros la esperanza en medio de la adversidad. Por eso es importante que las adversidades no nos absorban tanto hasta el límite donde digamos: no soy capaz de seguir, no soy capaz de avanzar, no sé qué pasa en mi vida. No podemos permitir eso en nuestras vidas, porque Dios, nuestro Señor, un día nos recompensará. Porque cuando nosotros vivimos en esperanza, como iglesia del Señor, vivimos motivados. Amén. Nosotros, escuchen bien, cuando nosotros vivimos en esperanza en el Señor, vivimos motivados, vivimos con fuerza, vivimos con energía, vivimos con entusiasmo, con alegría.
Porque en nosotros está la esperanza de que Dios va a cambiar la situación, de que esa adversidad y de que esta situación algún día va a cambiar. El pueblo de Israel estaba seco, porque esa cautividad, esa adversidad produjo en ellos desesperanza. Y el profeta fue llamado a motivarlos, a alentarlos y a llenarlos de vigor y esperanza y de confianza en el Señor. Y le dijo: van a venir, créanme que el Señor dice que nos va a volver a llevar a nuestra tierra. Y esa palabra se cumplió. Porque en Esdras capítulo 1, versículo 1 al 11, podemos ver la promesa cumplida de Dios. En Esdras capítulo 1, versículo 1 al 11, podemos ver el retorno de los judíos a su tierra. De cómo un hombre llamado Ciro permite que el pueblo de Israel vuelva otra vez a su tierra. Y no solamente les permite que vayan a su tierra, sino que también les permite de que se lleven los utensilios que fueron robados por los babilónicos, que pertenecían al templo, que eran parte del templo. No solamente eso, sino que les da la libertad para que construyan otra vez la ciudad, sino que también les da la libertad para que ellos adoren al Señor. No solamente eso, sino que también les estrecha la mano y les dice: yo les vamos a ayudar. Mire, cojan estos materiales para que ustedes hagan esta hermosa labor. Porque cuando Dios promete algo, lo cumple, mis amados hermanos. Porque hay esperanza en el Señor. Imagínense el gozo y la alegría de este pueblo después de 70 años de cautividad, de 70 años de flagelo y de dolor. Decir: vamos otra vez a nuestra tierra, vamos otra vez de regreso a Jerusalén a adorar allí a nuestro Dios, a nuestro Señor. Ese gozo y esa alegría, porque Dios les proporcionó a través de este rey de Persia que ellos regresaran a su nación, a su tierra natal. Porque cuando tenemos esperanza y confianza en Dios, entonces nos movemos en el Señor, creyéndole de que veremos hecho realidad lo que el Señor nos prometió, de que veremos nosotros esa provisión de Dios, ese favor de Dios en nuestras vidas. Por eso, mis amados hermanos, la misión del creyente es que el creyente se mantenga firme en su fe, siga creyendo en Dios, siga creyendo en su palabra y no permita que la adversidad carcome su ser y no permita que la adversidad gobierne su vida. No les estoy diciendo que no vamos a pasar, claro que sí vamos a pasar, pero una cosa es permitir que esa adversidad apague mi fe, es no permitirle que esa adversidad desmotive mi vida, me desanime y me desaliente, porque podemos ver de que Dios se agrada de aquellos hombres que le creen a Él y se mantienen en fe en Él y que viven en esperanza en Él, que a pesar de su adversidad, que a pesar del momento que están pasando, ellos se mantienen firmes en Dios y no renuncian y no dan su brazo a torcer, porque saben que Dios cumplirá en sus promesas, porque saben que Dios cumplirá lo que ha prometido a su vida y a su familia. Por ahí dice un dicho, que el que persevera alcanza. Dios nos está llamando a nosotros a perseverar en la confianza, en la esperanza en Él, porque Él tiene un lugar especial para cada uno de nosotros. Amén. Porque Dios dice, es verdad, mis amados hermanos. Amén, amén. Dios lo cumple. Aquí podemos ver hecho realidad lo que Ezequiel estaba hablando al pueblo de Israel. No, tengan esperanza.
mirando al Señor. Vamos, ánimo, aliéntese, confiemos en la esperanza de Dios, confiemos en lo que Dios ha dicho, y podemos ver que unos años más luego volvieron a su tierra. Porque Dios es bueno. Porque Dios es bueno. Y para Él no hay nada que sea difícil. Todo es posible para Dios. Así que confiemos en Dios. Confiemos en Dios. Porque Él puede restaurar. Él puede sanar. Él puede levantar. Él puede transformar. Él puede hacer lo que Él quiera. Y cuando quiera y como quiera. Para Él no hay nada difícil. Porque Él es creador. Él dice que Él puede crear de la nada. Donde no hay vida, Él puede crear vida. Porque estamos hablando de un Dios de poder, de un Dios grande y de un Dios todopoderoso. Qué hermoso y qué precioso, mis amados hermanos, poder ver esa respuesta de Dios a favor del pueblo de Israel, que estando en cautividad les dio libertad. Y así lo puede hacer con tu vida. Y así la puede hacer con mi vida. Y así la puede hacer en medio nuestro. Pero Dios nos invita a que tengamos esperanza en medio de la desesperanza, en medio de la adversidad, en medio de tanta situación compleja que ocurre a nuestro alrededor. Las adversidades, mis amados hermanos, van a llegar de un lado o del otro lado. ¿Pero van a qué? Pero van a llegar. Nos van a pasar. Sin embargo, no podemos que esas adversidades, no podemos permitirle a esas adversidades que inunden en nuestro corazón, que moren en nuestro interior. Porque cuando un corazón, cuando una vida permite que esas desesperanzas y esas adversidades y ese desánimo penetre en lo más profundo de su ser, mis amados hermanos, entonces déjeme decirle que ese creyente fracasará. Déjeme decirle que la vida de muchas personas se arruinará. Porque cuando no hay esperanza, dejamos de soñar de que sí se puede. Porque cuando no hay esperanza, dejamos de decir que yo lo puedo realizar. Porque yo soy un hombre que Dios me ha dado capacidades. Porque cuando, déjenme decirle, mis amados hermanos, que entonces ese desánimo y esa situación de prueba que está viviendo esa persona y esa adversidad doblegará tanto esa persona que lo alejará del Señor. Pero si esa persona se mantiene firme, pero si esa persona se mantiene en la esperanza que promueve la palabra de Dios, que promueve Jesús, entonces ese hombre, esa mujer verá las promesas, verá la gloria de Dios, verá el cumplimiento de esa palabra de Dios sobre su vida y sobre su corazón. Así que la invitación, mis amados hermanos, es permanecer en la esperanza de Cristo. Es permanecer en la esperanza que nos transmite la palabra de Dios. Y la invitación es nosotros mantenernos allí firmes en el Señor y no permitir que la desesperanza, el desánimo y la desmotivación carcomen en nuestras vidas. Amén. Amén. Gloria sea al Señor. Van a llegar de un lado o del otro, pero bueno es Dios para ayudarnos y para socorrernos. Así que, mis amados, yo les invito para que oremos y pidámosle al Señor que nos ayude y pidámosle al Señor que nos sostenga, porque van a llegar de un lado para el otro, pero van a llegar. Pero en nosotros está el carácter de que si permitimos de que eso gobierne nuestras vidas e inunde nuestro corazón, o rechazarlos y decirle, aunque estoy así, voy a guardar la esperanza de que esta situación va a terminar, de que esto algún día va a acabar, porque Dios lo va a hacer, porque creo en un Dios de milagros, en un Dios de promesas. Cierra allí tus ojos. Yo le invito para que tú cierres tus ojos y le pidamos al Señor de que si tú estás desmotivado, desalentado,
de que tú sientes que en este momento estás desesperanzado por ciertas situaciones que están pasando en tu entorno, en tu alrededor, pidámosle al Señor que vuelva la esperanza sobre tu vida, sobre tu corazón, sobre tu mente, sobre tu ser, para que Dios obre y veamos el milagro, la señal sobre tu vida. Dios y Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús, gracias, bendito Dios, porque tu palabra es viva, tu palabra es poderosa, tu palabra es hermosa, tu palabra, Señor, es real, gloriosa, Señor. Podemos ver la situación, podemos observar, Señor, por este sufrimiento, por esta desesperanza, desaliento que estaba viviendo el pueblo de Israel, bendito Dios, al estar cautivos, alejados de su tierra, bendito Dios. Pero en medio de la desesperanza, Señor, tú proporcionas esperanza para vivir bajo tu cobertura, para poder ver el milagro, para poder ver la señal que tú enviarás a favor nuestro, oh Rey de Gloria. Te pedimos, Señor Dios mío, por aquellos, Señor, que están desmotivados, porque ciertas cosas en su vida han llegado, han tocado la puerta de su corazón. La enfermedad, la tentación, Señor Rey de Gloria. Te pido, Señor, que estas cosas no inunden la desesperanza, el desánimo, la desmotivación. No inunde, Señor, en el corazón de estas vidas que se han rechazado, y que la esperanza en Dios vuelva, crezca o florezca de una manera especial. Porque, Señor Dios mío, tú dices, se puede. Porque tú nos dices, si avanza. Porque tú nos dices, oh, esta vida pasará, pero la ciudad futura está celestial, vendrá pronto. Oh, bendito Dios, proporciona fuerzas a la iglesia, Señor, para que vivas de fe y esperanza en el Señor, Dios de gloria, motivados, Señor, entusiasmados, Señor, de que veremos tu gloria, de que veremos, Señor, tu respaldo, de que veremos tu favor, Señor, para gloria, para honra y para alabanza de tu santo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.